Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Vida Campesina. Hola, buenas tardes amigos y amigas, nos encontramos nuevamente en una nueva edición de Vida Campesina para conversar de aquellos temas que le interesan, hacer un poquito de conversación, educación productiva, pero sobre todo acompañarlos en estas tardes frías de invierno y que obviamente permiten escuchar, ojalá conversar en la casa, pero sobre todo aprender un poquito más de lo que es los sistemas productivos. Hoy día aquí con Luis Rosa, ingeniero agrónomo, con quien los vamos a acompañar durante una hora y obviamente esperar que sea de su interés. Sí. Hola Cristian, buenas noches a todos los televidentes nuevamente, porque ya no estamos en la radio. Estamos en la televisión, estamos más modernos, en este nuevo escenario que nos faltó mencionarlo en el programa anterior, el tío conductor, muy bonito, de a poquito lo vamos arreglando, ya está más enchulado que cae ese chancho, dijo el otro. Hoy día, bueno, como dijo Cristian, tratar de acompañarlos con conversaciones, con un poco de conocimiento, recordarle algunas cosas, algunos tips productivos, para acompañarlos en esta fría tarde. Bueno, todo el día está helado, pero con la conversación y batiendo un poco la lengua pretendemos hacer esto un poquito más cálido. Efectivamente, las temperaturas estaban muy bajas y hoy día se nos acaba el frío, van a subir las temperaturas, viene la lluvia, una lluvia que hace unas semanas atrás estaba, de acuerdo a los pronósticos meteorológicos, estaba solo para el día jueves, pero ya se nos extendió desde mañana, ya estaba comenzando a lloviznar hasta el próximo día martes. Sin embargo, son buenas noticias porque va a subir la temperatura, vamos a tener un poquito más de agüita, pero también porque el agua total caída de la fecha registrada en la estación pluviométrica de Pichoy dice que llevamos 1015 milímetros de agua caída con un déficit del 9% en relación a un año normal. Pero hay que ver el vaso medio lleno, porque el año pasado habían caído a la misma fecha 575 milímetros. O sea, una diferencia bastante fuerte. Casi la mitad. Así que, por lo menos, algo estamos avanzando, un poquito más de agua, un poquito más de nieve, que afectó a los agricultores de las zonas cordilleranas, pero que más allá de ese problema en particular, que es comprensible, que hay que ser solidario, pero también que permite mirar con un poquito más auspicioso la temporada de primavera-verano. Sí, pues siempre uno tiende a quejarse, porque ojalá que uno pensara que todo el año tuviéramos buenas temperaturas, tuviéramos temperaturas más moderadas, pero la verdad es que se necesita la agüita que caiga en invierno justamente para que no estemos llorando en verano. Bueno, el día de hoy traemos un tema agrícola, como le decía hace unos días a don Víctor. Nos vamos a alejar un poco de los temas veterinarios, que son los que más hemos recurrido durante la temporada de invierno, porque entramos como una etapa de receso o disminución de algunas actividades agrícolas, pero con las temperaturas empezamos a preocuparnos nuevamente del campo. Efectivamente, y hablando de temperaturas, para no ser ingrato, de repente una combustión lenta, una cocina a leña, el bullón o serpentín. Sí. Saludar a nuestro auspiciador, a la ferretería Jaramillo, que gentilmente nos acompaña durante todos estos capítulos, durante todas estas semanas, y obviamente reiterar que es la ferretería, como se dice, la ferretería del campesino, y obviamente agradecer y recordar a nuestro auspiciador. Sí, bueno, ahí incluso uno en el tema doméstico, la novedad, entre comillas, que se había introducido hace un par de años, el tema de las estufas a pellets, para descansar un poco de la leña, como una respuesta a los que no tienen acceso a la leña tan fácil. Pero la verdad es que estamos con los problemas hoy día que más o menos tuvimos la misma temporada anterior, digamos, de que
ante la sobredemanda o ante la sobreexigencia con las bajas temperaturas, aumentan los consumos, en este caso de pellet, y la verdad es que las empresas o los aprovisionamientos hoy día no están dando respuesta a la gran demanda que hoy día tenemos. Así que los que todavía no nos hemos cambiado, que yo por lo menos estuve a punto de cambiarme a la nueva tecnología, la verdad es que damos gracias de poder tener el acceso, que más que mal uno siempre encuentra leña, pero el pellet hoy día están bien complicados todas las personas que se hayan cambiado a este nuevo combustible. Entrando de lleno, don Cristian, hoy día tenemos un tema más agrícola que veterinario, aunque como hemos dicho en varios programas, siempre todos los temas están relacionados, una cosa lleva a la otra. El campo no son compartimentos, no son departamentos que no hablen uno con el otro, sino que están todos relacionados. Hoy día vamos a hablar de muestreo de suelo y análisis e interpretación. Las cosas más importantes para no ser tan aburrido y ser tan latero con grandes o con tanto dato, ¿ya? Así que como pasó con el doctor, usted dijo que iba a estudiar. Yo dije que iba a estudiar porque efectivamente hay temas que son más áridos, Sí. temas que uno no tiene tanta formación, pero estudié un poco. Ya. Y lo otro, quise hacer ayuda a memoria y delante conversábamos con Luis e intenté demostrar que no soy tan ignorante en la materia. Sí. Y le hablaba de los análisis de suelo, de algunas cosas referenciales, pero lo hemos dicho desde el primer capítulo que para la ganadería, no es que me vaya a ir a enfermedades, Sí. pero para la ganadería la alimentación es vital. Sí. Y el alimento más barato y el de mayor disponibilidad es el pasto. Sí. Pero obviamente el pasto es una forma de ver un proceso anterior o procesos físicos, químicos y biológicos que están más abajo, Sí. y que es lo que nos tenemos que preocupar, y que hoy día vamos a hablar de eso, que es el suelo, o sea, la tierra, Sí. donde sembramos nuestras praderas o nuestros Como dices tú, cultivos. generalmente uno ve el resultado, uno ve el cordero, uno ve los kilos de carne, uno ve los litros de leche, pero esa es la última patita de la cueca, pero antes de eso está la producción de forraje, y relacionado con el tema de la producción de forraje está la calidad de los suelos, los aportes que haga, porque ya hemos dicho varias veces, hay una relación estrecha entre el suelo, el pasto o la planta, y después los problemas o beneficios o grandes producciones que fueron los que uno ve reflejados en la parte agropecuaria, digamos, ganadería. Ahora, ha costado, por lo menos, yo llevo ya 10 años en este programa que se llama ProDesal, ha costado introducir, no todos están dispuestos. Hoy día cada vez o está un poco más caro pagar un análisis de suelo, y pese a que uno ha hecho difusión, todavía cuesta que por lo menos el pequeño agricultor lo vea como una herramienta. Así que hoy día durante este programa vamos a tratar de darle, o quizás los tips de lo importante que es contar con esta herramienta, que es un análisis de suelo, cómo hacerlo, por qué. Vamos a tratar de responder todas las preguntas, el qué es, el por qué, cuándo, cómo y cómo no hacerlo. ¿Y dónde enviarlo? Y dónde, y después de que veamos el tema del análisis de suelo, vamos a hacer una pequeña barniz, digamos, de lo que viene después, que es la interpretación, porque el resultado es que yo recibo una hojita que dice, mire, usted tiene esto en su suelo, y después, ¿qué es lo que hago? Ahora, así bien rápidamente, uno podría decir que los análisis de suelo son bastante más amistosos. Antes venían los puros valores y el que sabía, y el que no tenía que preguntar. Hoy día ya vienen con la explicación, mire, usted está aquí, pero debiera estar en este rango, así que vea usted si está bien, si está mal, y ahí le dan la orientación. Pero siempre es importante contar con la asesoría de algún profesional, en este caso técnico o agrónomo, que lo pueda asesorar. Así que, entrando de lleno, lo primero que es decir, ¿qué es? ¿Qué es el muestreo de suelo, don Cristian, de lo que usted leyó? A ver. A ver, ¿qué es el muestreo de suelos? Primero, y poniendo un poquito la carreta delante, detrás, perdón, de los bueyes,
lo que tú decías, efectivamente, un tema árido que, Sí, a pesar de que reiteradamente y en todas las acciones, los profesionales que asesoramos en el tema ganadero decimos que lo más importante es la pradera, Sí. todavía es un tema árido. Y efectivamente cuando producimos carne, leche, sí, lana, esa producción se basa en procesos de extracción de nutrientes del suelo. Y se agota el suelo. sí, Se agota, se debilita, se cansa. se cansa. Y no puede seguir produciendo. Por eso muchas veces uno ve o escucha comentarios y dicen, no, si esta pampa producía tanto, y sí. yo pasaba 50 animales o 20 animales, y hoy día entran 15 o 5. Sí, Y era que porque probablemente nunca le devolvió sí, al suelo aquellos elementos que extrajo. sí, Y la pradera se va debilitando, no hay nutrientes, de repente no tenemos la capacidad de invertir. Y frente a eso hay que hacer los análisis de suelo. sí, Y el muestreo de suelo es tomar partes representativas del Sí. suelo que permitan a través de un análisis de laboratorio decir, esta es la foto Sí. de su suelo el día de hoy. una foto. Y obviamente hay distintas formas, pero usted con una pala ollera, Sí, procederá a tomar la muestra del suelo, ahí tú te vas Sí. a meter, pero lo primero y lo más importante es definir cuál potrero es el que yo quiero intervenir, donde yo quiero hacer un establecimiento de pradera o hacer una fertilización de corrección o lo que sea, y para eso primero tengo que sacar el pasto, sacar la champa y tomar una muestra de suelo desnudo, es decir, sin material vegetal. claro. Mire, yo por lo menos me acuerdo que, así como del tema que mencionaste, hemos pasado por distintas etapas. Yo me acuerdo que hemos pasado por las etapas en que hay que sacarle el pasto y hemos pasado por etapas en que no hay que sacarle el pasto. Hoy día estamos en la etapa que no hay que sacarle el pasto porque dicen los que defienden esa postura es que la capa orgánica, que es como esa pequeña franjita que está súper negra, que es producto de la descomposición de los pastos, también aporta. Entonces cuando uno empieza a sacarle el pasto, empieza a sacarle esa capita y ahí tiendes a empobrecer el análisis. Le quitas la parte más fértil. Entonces, y es difícil, sobre todo cuando están tan enraizados, sobre todo ya para praderas muy degradadas, con alta chépica, es muy difícil sacarle esa capita, a menos que ya te des un trabajo de chino, digamos, de entrar a sacudir, a sacarle las raíces una por una y el pastito, pero en general uno trata de por lo menos disminuir la carga de la cantidad de pasto. No es ir a muestrear una pradera cuando está el pasto de 1 metro, sino que uno siempre, y es la época, y que después lo vamos a tocar, uno siempre va a muestrear en épocas anteriores a que ya haya producción, ¿ya? Solamente hacer hincapié de por qué hacerlo, porque la verdad es que hoy en día, con lo caro que están los fertilizantes, con mayor razón se hace necesario saber qué es lo que tiene el suelo, para que la fertilización o todo lo que le vayamos a tirar al suelo sea lo justo y necesario para lograr esa producción que uno espera. Que no se pase ni que quede corto, porque las dos opciones son malas. Tenemos problemas de producción cuando tenemos elementos en deficiencia y tenemos bajas producciones cuando tenemos elementos en exceso, que se llama ya por toxicidad. Entonces, por un tema económico y por un tema productivo es necesario saber o sacar una foto, como decías tú, de qué es lo que tenemos en el suelo. La otra posibilidad, que es la que generalmente los agricultores se saltan, digamos, para evitar el análisis de suelo, es pedirle la típica receta al profesional, y ahí empezamos mire, según la experiencia, hay profesionales que tienen bien afinado el ojo, pero siempre va a haber un margen de error porque el sector, uno puede tener un análisis incluso del potrero de al lado, pero nunca va a ser igual que
el potrero que nosotros hoy día nos interesa. Así que por ahí yo empezaría por destacar la importancia de tener el análisis de suelo. ¿Para qué? ¿Por qué hacerlo? Porque necesitamos sacar una película clara, una fotografía de qué es lo que falta, qué es lo que está bien, qué es lo que sobra. Rara vez sobra, pero hay algunos casos que se producen toxicidades también de algunos elementos. ¿Y qué hay que agregarle a ese suelo para lograr una estimación de producción? Hasta ahí. La herramienta análisis de suelo es algo que va a quedar, es una inversión, no es un gasto que yo voy a tener que hacer todos los años. Yo puedo ir haciendo actualizaciones después de varios años, pero también puedo tener como base eso y hacer una estimación que cada vez que yo le agrego, cuánto yo voy a poder cambiar ese elemento que a mí me interesa mejorar. ¿Con qué? Como decías tú, ¿con qué hacerlo? Bueno, básicamente hay dos opciones, en este caso dos herramientas que uno ocupa como base. Uno que es la pala, que ya el campesino que no tenga pala, ya no sé si se puede llamar campesino, siempre debe haber una pala. En este caso lo más recomendable es una pala recta, que esté limpia, de tal forma que nos permita tomar una sección del suelo. Más adelante vamos a mostrar unas imágenes que dan cuenta del uso en este caso. Y la otra opción es usar una herramienta, un barreno, digamos, que permite tomar una muestra ya sin tener mayor trabajo, que es en este caso, de hacer una fuerza para torcer o para introducir en este caso el barreno y sacar una muestra representativa. Yo partiría así, antes de entrar a los detalles, con el tema de que lo primero que hay que decir es que los suelos son súper variables. Súper. Puede haber diferencias de un potrero a otro, incluso dentro del mismo potrero. Entonces, el primer factor importante que hay que tomar en cuenta para hacer un buen muestreo de suelo es determinar el área, que es un área homogénea, en la cual, o más o menos homogénea, en la cual yo, haciendo un muestreo o tomando varias muestras dentro de esas áreas, yo voy a poder tomar una idea representativa de todo el sector. Esto es un promedio, porque en algunas partes va a estar más alto un elemento, en la otra va a estar más bajo. Hoy día existe también que le llaman la fertilización de precisión, que funciona con tecnología y en base a los muestreos también hay una regulación en las máquinas que no distribuyen el fertilizante parejo, que van supliendo o le van cargando más la mano en un lado que esté más pobre y en el otro le tiran menos y así vamos compensando, porque generalmente en los potreros se notan muchas las diferencias. Pero para esa tecnología son potreros grandes, potreros argentinos. Claro, potreros grandes, así como de la novena que uno ve, donde lamentablemente incluso ya no quedan ni arbolitos, porque ya no hay nada campo cerealero, porque hay las maquinitas que funcionan con esta tecnología tampoco son chicas ni son baratas, entonces no es fácil que llegue a un pequeño agricultor. Pero volviendo al tema, ya dijimos para qué hacerlo, con qué hacerlo, algo ya lo avanzamos, cómo y cuándo serían las preguntas que tenemos que responder hoy día en el programa. Lo primero que dijimos es que hay que determinar la unidad de muestreo. La unidad de muestreo es la superficie homogénea en la cual nosotros le vamos a tomar una determinada cantidad de submuestras, que generalmente se recomiendan 20 o 25. Esta no puede ser más allá de 10 hectáreas, por más homogénea tampoco se recomienda que sea más allá de eso. Y siempre separando topográficamente la superficie. Yo no puedo poner dentro de una misma unidad de muestreo una loma que un terreno plano, porque sabemos que por el agua, por todas las influencias, en este caso del agua que corre y el agua que se empoza, van a ser distintos. Así que, aunque yo quiera, no lo puedo tomar como una sola unidad. Efectivamente, tomando en consideración que los predios son pequeños, sí. Hablamos de potrero, de 1 hectárea, hectárea y media, promedio. Y tú hablabas de 20, 25 muestras. Sí. O submuestras. O submuestras, claro, sí. Que después se suman a una muestra.
¿Dónde tengo que tomar? Porque obviamente hay lugares recomendados y otros lugares que no se deberían tomar muestras. Claro. Por un tema de que no son Representativas. representativas. O van a alterar la muestra. ¿De qué lugares es recomendable tomar la muestra y dónde no? Ya, mira, generalmente, bueno, aquí hay varias... se supone que uno tiene que tratar de recorrer todo el potrero o toda la unidad de muestreo. Hay algunos que lo ocupan en X, hacen como o van recorriendo en forma de X, otros lo hacen en forma de Z, hay algunos que mezclan los dos. La idea finalmente es que uno tome muestras o submuestras, unos 20-25, lo junte en un balde, lo vuelva a mezclar para hacer la muestra homogénea, pero donde no, es donde uno vea que podría, que sea una muestra no representativa. Cuando digo no representativa es que pueda alterar mi análisis artificialmente. ¿Dónde yo voy a tener esos problemas? En las entradas a los potreros, que generalmente ahí los animales se estacionan, no pasan más tiempo, o hay otros procesos, hay otras contaminaciones de buena forma, digamos, en el bosteo. Cerca de los cercos, o las orillas, que también eso rara vez queda como alejado de los manejos, entonces tampoco es representativo del potrero. Sectores anegados, obviamente todo lo que tenga que ver con bosteo, ya sea que justo donde yo, no sé, algunos incluso tiran una monedita para atrás y que sea súper aleatorio. Y se le pierde la moneda. Claro, si el pasto está largo, se va a perder, pero la verdad es que en los potreros hoy día de pequeños agricultores, la verdad es que uno la moneda la va a pillar igual, así que obviamente si es que justo donde yo pienso que hay una evidencia que hubo una bosta porque queda marcado, queda más verde, la verdad es que hay que correrse un poquito para el lado. Bajo los árboles también generalmente es otro suelo, se comporta de forma distinta, y todo donde los animales se acuesten o duerman, digamos, o también están los sectores donde alguna vez tuve un silo, donde yo forrajeo, todos esos sectores se tienen que evitar para que no contaminar la muestra. 20 o 25, los junto en un balde. Si el tío conductor me muestra la siguiente imagen, les podemos... la del balde. Ahí están le vamos a mostrar los materiales que ya mencionamos. Ahí dice el barreno, el cuchillo, la wincha, el balde limpio, las bolsas plásticas. El barreno ya lo dijimos, o la pala recta para sacar la submuestra, el cuchillo para ya... Porque cuando uno saca con la pala tiene que hacer como un prisma, como un cuadradito alargado y parejo, más o menos de 4 centímetros, entonces el cuchillo ayuda a lograr esa forma. Eso es que de la pala no saco toda la muestra, sino No. que saco de las orillas, de los Sí. bordes, elimino ese suelo Sí, y me quedo con la parte central. la parte central, y ahí Ya. más o menos debiera ser un prisma, un cuadrado alargado, un cubo alargado, digámoslo así, para que me entiendan, de unos 4 centímetros, tanto por todos los lados. Y si hay exceso de pasto, uno lo tiende a secar, y hay algunos que sencillamente lo dejan, sobre todo si el potrero está pelado hasta abajo, digamos que el pasto está pintado, no hay nada más que hacer. El balde, todo esto debe estar limpio para que no haya contaminante, no usar la misma pala con la que yo estuve revolviendo el fertilizante. Bolsas, en este caso transparentes, limpias, y un lápiz con el cual yo pueda identificar la muestra, porque después esto va a un laboratorio y ahí se junta con todas las otras, y no son pocas las que tienen, entonces no le vaya a llegar a usted un análisis de una bolsa que no corresponde, va a ser una fertilización que no corresponde y no va a obtener los resultados productivos que usted espera. ¿Ya? Así que tenemos para qué, con qué. Ahora también dijimos cómo, que en este caso es el recorrido, sacando una muestra en cada punto, recorriendo harto el potrero o completamente el potrero. Ahí está la imagen que acompañaba la primera, digamos, de los materiales, y si el tío conductor me da la siguiente,
podemos podemos dejar más claro lo que estábamos conversando, de dejar en este caso la unidad central de la muestra que sacamos con la pala o el barreno. La siguiente imagen, tío conductor. Ahí está más o menos el recorrido en zigzag. Lo pueden hacer en X, lo pueden hacer en Z, y ahí está la técnica de si es que van a usar la pala, digamos, para hacer el muestreo o el submuestreo. Eso lo juntan 20-25, vuelvo a insistir, en un balde, lo disgregan, lo mezclan, sacan una muestra más o menos de 1 kilo, que es lo que piden los laboratorios, la ponen en la bolsa, la identifican y la envían. Al cabo de, no sé, de acuerdo a la demanda, pueden ser 1, 2, más o menos es lo que hemos tenido como experiencia, 2 semanas lo que se demora. Por lo tanto, lo que nos llama a la otra pregunta que estaba ahí, ¿cuándo? Es hacerlo con la anticipación necesaria. ¿Cuánto? Uno va a saber más o menos o estimar cuánto se va a demorar el laboratorio para que yo tenga el análisis, y después en base al análisis cuánto yo me voy a demorar o cuánto me podría demorar en la compra de los fertilizantes o enmiendas que vayan a suplir la necesidad, en este caso, que queden evidentes. Aquí entra también a jugar siempre el tema económico, porque uno le dice, mire, esto es lo que le sale, y ahí empezamos a transpirar, sí. Sobre todo con los valores de los fertilizantes hoy en día. Sí, mira, importante, como decíamos, este tema del análisis de suelo, hacer un buen procedimiento del suelo. Hay algunos que dicen, oiga, si usted hace el análisis de suelo en esta fecha, ideal siempre hacerlo más o menos las mismas fechas para claro, poder comparar y ver cómo ha ido evolucionando el suelo en relación a las prácticas que uno ha hecho. Pero se manda la muestra al laboratorio, sí, te llega como la receta del doctor, sí. ¿Y qué te dice ese análisis? ¿Qué elementos te entrega? ¿Y por qué es importante que esa información se traduzca en manejo? Porque no es un análisis para saber, oye, tiene tantos minerales o tal condición el suelo, sino que cuál es la utilidad para la intervención en una pradera. Bueno, de lo que estamos hablando, que uno generalmente lo normaliza o lo asume, digamos, estamos hablando de un análisis químico. También hay otros análisis que son físicos, de determinar cuál es la composición de arena, limo, arcilla, la capacidad de campo, el punto de marchita permanente, que son temas que podríamos conversar en otro programa, pero ellas son características o propiedades físicas del suelo. Hoy día estamos hablando básicamente de propiedades químicas. Lo que me faltó mencionar es también aquí entra a jugar es qué es la cubierta que yo tengo de ese potrero o qué es lo que yo quiero producir, porque eso va también a influir en la profundidad de muestreo que yo haga. Si estamos hablando de praderas, generalmente se recomienda no muestrear más allá de 10 centímetros, porque es hasta la profundidad donde se encuentra la mayor cantidad de las raíces. ¿Ya? No saco nada de fertilizar 1 metro, pensar en fertilizar, si la verdad es que en el caso de la pradera, 10, con suerte 15 centímetros es el área de influencia de las raíces, donde van a estar extrayendo los nutrientes. Si pienso ya en cultivo, generalmente hablamos de muestreos hasta 20 centímetros. Y si estoy pensando ya en frutales, ya las profundidades son mayores, porque las raíces profundizan más, y ahí estaríamos hablando de hasta 70 centímetros. Ahora, hago el hincapié del tema de la limpieza nuevamente, porque eso generalmente son los principales problemas. Además de la técnica, que esto es súper sencillo, son cosas generales, son cosas así como de criterio, pero el tema de la contaminación siempre es un tema porque, chuta, no tengo la bolsa, ya ocupemos el saco. Y la verdad es que el saco generalmente son sacos de fertilizantes, sacos de concentrados, son elementos que estamos más comúnmente usando en el campo. Y por más que los sacudamos, siempre va a quedar contaminación, siempre queda polvillo, por más que ya tendríamos que entrar a hacer, no sé,
la técnica de los 3 lavados, como hacemos con los agroquímicos, para pensar que ese saco quede limpio. Para eso mejor evite ese problema, use una bolsa transparente, limpia, y lo ideal es que lo mande al laboratorio a la brevedad. Y si no es a la brevedad, es por lo menos dejarlo en un ambiente fresco, no al sol, y idealmente no la bolsa cerrada, porque la temperatura generalmente tiende a hacer una mineralización, o digámoslo así, tiende a liberar algunos nutrientes que estaban retenidos o no disponibles. Y cuando llegue a la semana después al laboratorio, la verdad es que la muestra no tiene nada que ver con la muestra original. Por el tema del tiempo, vamos a dejar su pregunta para la siguiente etapa, don Cristian, que es como ya el uso que le damos a los resultados, y le vamos a pedir una pequeña pausa con nuestros auspiciadores. ¿Ah? Sí, con nuestro auspiciador, don Ferretería Jaramillo. Así que vamos con esas imágenes, tío. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Vida Campesina. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo, Chile Más. En nuestro local de Ancacomoe le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo, Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. Hola, soy el concejal David Ruiz y Fuentes. Los viernes a las 18 horas, Trending Topic. Actualidad, contingencia, los temas de interés de la comuna de Panguipulli. Viernes 18 horas, Trending Topic por CN Televisión, centralnoticias.cl. Fines de semana, la transmisión. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Vida Campesina. Bueno, agradecemos a nuestro auspiciador y como hablábamos con Luis, ya sabemos para qué tomar la muestra, sí. La rutina o la forma de tomar la muestra o la submuestra, la muestra, el envío al laboratorio, y quedamos en que en esta parte nos ibas a conversar de los resultados. Sí. Pero cuando uno estudia o cuando uno le dicen las características de los suelos del sur de Chile, son suelos trumados que le llaman, suelos de origen volcánico, y que tienen dos características poco deseables. ¿Ah? Sí. Que una es que tienen una elevada saturación de aluminio, y lo otro es que retienen mucho, por ende tienen una capacidad de retener fósforo bastante elevada. Sí. Bueno, y otras características que tú nos vas a hablar de los resultados de esta muestra de suelo que van a permitir orientar las prácticas de fertilización, obviamente orientadas al rubro productivo, pero también orientadas hacia la intencionalidad de mi muestreo. Sí. Y en ese sentido es importante que no todo, si bien uno puede tener una misma resultado, va a cambiar la orientación en relación para qué quiere ese análisis. Sí, bueno, antes de entrar,
lo que me faltó quizás mencionar es que la idea es que la gente aprenda a hacer el análisis, justamente es no depender de un técnico, un agrónomo, un profesional, si esto es algo súper sencillo. Cualquier cristiano, si no es por favor, le va a cobrar. Y si lo puede hacer usted, mejor. En este caso, la independencia ya se ahorra unos pesitos y lo que le iba a pagar al profesional es lo que le va a salir en análisis. Eso, voy a hacer un pelambre, y como en esto, o sea, no es como uno para hacerse un examen de sangre tiene que ir al médico y te cobra por el examen. Esto es como lo mismo aquí que tú claro, lo puedes hacer porque sabes para qué lo quieres. Claro, porque aparte que esto es como lo que uno hoy día hace, que uno va directamente a los laboratorios. Lamentablemente algunos le piden la orden del médico, pero hay otros que no, entonces hoy uno se lo salta, porque yo quiero hacerme un chequeo, listo. Lo mismo estamos haciendo hoy día con el análisis de suelo, quiero hacer un chequeo o quiero hacer un muestreo nuevo de este potrero que estoy conociendo. Si bien se ha comportado bien, podría comportarse mejor, así que hoy día es algo sencillo, no es algo que tampoco no es que en el laboratorio no le vayan a recibir la muestra si es que no viene con la firma, en este caso, como sucede a veces con la venta de los medicamentos, digamos, en el caso veterinario, que si no viene con la firma, sobre todo con algunas recetas como los antibióticos, en este caso, no hay venta. Entonces, la importancia de esto es que cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede llevar al laboratorio y cualquiera va a tener los resultados. Como dijimos al principio, antiguamente los análisis eran bastante, era como lo típico lo mismo pasaba yo creo con los análisis médicos. Venían los valores y la verdad es que uno estaba obligado al médico para que se lo interpretara. Con los laboratorios, con los análisis de suelo pasó lo mismo. Antiguamente venían los valores y si uno no sabía o no estudiaba, la verdad es que para uno era chino. Hoy día los análisis vienen bastante más amistosos, vienen con interpretación y incluso algunos laboratorios ya vienen con la recomendación, si es que uno le pone ahí en la muestra, lo quiero para pradera, voy a hacerlo en trigo, viene ya una recomendación misma del laboratorio, así que ya casi no estamos evitando los agrónomos y los técnicos. Peligro de extinción. Claro. Vamos a tener que buscar otro negocio porque la verdad es que estamos medio complicados con este tema. Si el tío conductor nos ayuda con la última imagen que da cuenta de un análisis de suelo para que hablemos ya con números. Los que han usado este laboratorio se darán cuenta por los monitos, pero los censuramos para no estar haciendo propaganda gratis a algunos laboratorios, pero más o menos la estructura, cambian la forma de presentación, pero la estructura es la misma. Como decía Cristian, podemos hablar de que en general en el sur de Chile se dice que los suelos del sur de Chile son buenos en propiedades físicas, son suelos livianos, pero son más pobres, ¿ya? Y más que sean pobres es que tenemos algunos elementos retenidos por la química y por la composición de los suelos. En general son suelos lavados por las altas precipitaciones y eso tiende a disminuir la cantidad de bases y también aumenta la acidez o disminuye en este caso el pH. ¿Ya? Si vamos a los principales, generalmente todos los análisis de suelo parten con el tema del pH. En este caso el pH del agua, hay otros análisis que hacen a otros elementos, pero el pH del agua es como el más común, aunque los expertos dicen que es más apropiado el otro, digamos, pero vamos, como en este caso es más didáctico o más común que se sepan valores, vamos a trabajar con el tema del pH del agua. El pH del agua, se habla que en general las especies, todas, hay diferencias dentro de las especies, pero la verdad es que generalmente todas se manejan mejor
en pH sobre 5,5, ¿ya? Hasta 6, hasta por ahí. Hay algunos elementos que mejoran su disponibilidad sin tener que agregarle si uno mejora el pH, ¿ya? Después del pH tenemos los tres elementos principales de nutrientes, ¿ya? NPK, N por nitrógeno, P por fósforo y K por potasio. En general se dice que el nitrógeno está a cargo del verdor, del volumen, de la materia verde. Si uno le tira nitrógeno, la planta va a estar más, las hojas se va a ir a un desarrollo vegetal, va a haber más terneza o ternura digamos, de todos los vegetales, va a haber más volumen, pero también si lo usamos en exceso se producen problemas de debilidad porque es un tejido muy blando y muy suculento o mucha agua y pocos nutrientes, así que también hay que balancear. El fósforo es el elemento que está dado al desarrollo radicular, que es el más deficitario en el sur de Chile, y el potasio tiene que ver con la calidad de los frutos y con el intercambio, en este caso, que se produce en el suelo. Entonces, de los tres, en general los valores, como dice el análisis de suelo, por ejemplo, el que teníamos en pantalla hablaba que teníamos un valor de 6,3 en pH Olsen, que es una forma de medirlo, y el rango óptimo se dice que debiera estar entre 20 y 40. Por lo menos 20, que es lo que el tema de las praderas, cuando uno trabajaba antes del CIRS, partimos con 10 y hoy día ya estamos en el 20, que por lo menos uno debería tener 20 ppm o 20 partes por millón en un suelo para pensar en establecer una pradera y que esa pradera dure. Yo también puedo, algunos me dirán, sí, yo tenía un análisis de suelo y hice una pradera en un potrero que tenía 5, 6, 8, igual me dio. Sí, el tema es cuánto le dura después, porque estamos hablando que, como dijimos recién, el fósforo tiene que ver con el desarrollo radicular. Y sin buenas raíces, la verdad que la plantita primero no va a estar firme y tampoco va a poder absorber los nutrientes del suelo. Y en el caso del potasio, estamos hablando con miligramos por kilo. El suelo que presentábamos recién tenía 75 y en este caso el rango ideal estamos entre 200 y 500, ¿ya? También le cortamos por si acaso el nombre del agricultor para que no se sienta aludido que le estamos mirando pelando su suelo. Claro, le estamos mirando las canillas en este caso, ¿ya? Calcio, magnesio, sodio son elementos ya un poco de menor importancia. El otro elemento que generalmente uno toma en consideración es la suma de bases. Aquí habla que este suelo tiene 5,3 y la sumatoria por lo menos debería estar entre 10 y 15. El aluminio generalmente lo vemos más que como aluminio propiamente tal, es como la saturación. Este suelo tiene 1,4 y se dice que la saturación para que un rango ideal debiera estar dentro del 0,01 al 3. Ya a 5% se considera que el suelo es tóxico especialmente para algunas especies que son más sensibles. Cuando digo especies más sensibles estamos hablando principalmente en el caso de praderas leguminosas. Ahí vuelvo a insistir, estoy hablando de generalidades porque hay algunas especies que también se comportan o se desarrollan mejor en condiciones ácidas. Hay que ver como el ejemplo nomás de todas las especies que se han venido al sur de Chile. Los arándanos, felices con el acidez del sur de Chile, pero no así, por ejemplo, la alfalfa o las leguminosas, y es cosa de que uno haga un experimento, basta que uno tire de un año para otro un poco de cal, que es el elemento llamado a controlar la saturación de aluminio, y casi espontáneamente la próxima temporada, sin tener que incluso sembrar, empiezan a aparecer las leguminosas. En este caso, por ejemplo, no sé, pues el trébol blanco, que es el trébol enano, ese rastrero, generalmente está en el suelo, pero no se ve o no se muestra porque no puede crecer en las condiciones de acidez y básicamente uno le tira un poco de cal en cobertera, que generalmente es lo que se hace,
Cuando digo coberteras es encima del pasto sin tener que cultivar. Y a la próxima temporada uno ya ve un aumento de la presencia de leguminosas. Sí, mira, viendo el análisis ahí uno empieza a orientar o a ver hacia dónde debería ir nuestra intervención. Sí. Porque efectivamente ese suelo es un suelo bajo en fósforo, Bajo en es potasio. un suelo bajo en potasio, no es un suelo ácido, No. y ahí va la decisión que hace en este caso el profesional, que con esos antecedentes tiene que tomar una determinación. Sí. Y hay dos elementos que también tienen que considerar para mejorar o recuperar ese suelo, que como bien hablabas del calcio, Sí. y hablabas algo que no está ahí, pero que es el que al final, el elemento que te va a dar la alimentación o el desarrollo, que es el nitrógeno. ¿Cómo Sí. mezclamos eso? ¿Cómo hacemos una incorporación adecuada de esos elementos para corregir o mejorar? Claro, por ejemplo, este laboratorio no menciona el nitrógeno. Hay otros laboratorios que sí lo hacen. En general, cuando uno conversa con los que se dedican a esto, hablan que el nitrógeno es muy volátil, es muy voluble o muy variable dentro del suelo, así que es como una referencia, es como, sí, me sirve, pero la verdad es que no lo pescamos mucho, porque generalmente basta con que uno, por ejemplo, cultive, que uno acelera la exposición del suelo, en este caso, a las condiciones climáticas, y ya se produce una mejor disponibilidad de nitrógeno, se produce una mineralización de toda la materia orgánica que está ahí. Entonces, generalmente, o sea, hay algunos laboratorios que lo presentan y hay otros que no. Entonces, pero de todos modos, quedarse con más o menos las recomendaciones que le hablamos al principio, de que algo sí hay que agregarle, pero hay que tener cuidado y es mejor parcializar el nitrógeno, que es una recomendación general. Parcializar es que no tirarlo todo. En los otros elementos uno los puede tirar todo a la siembra o a la fertilización principal. El fósforo, el potasio, la cal, para qué hablar, sobre todo si lo tiran en cobertera, con mayor razón hay que tirarlo con anticipación. Para que tengan una idea, volviendo al tema general, como tú lo mencionaste, en general los suelos del sur de Chile son pobres en la parte química, pero son ricos en la parte física. Son suelos livianos, son fáciles de trabajar. Todo lo contrario lo tenemos en el norte, que los suelos son pesados, son arcillosos, pero tienen mejores características químicas, ¿ya? Y dentro de esas características químicas que tenemos acá, la primera recomendación que uno le hace al agricultor, en este caso, que tiene que intervenir el tema del pH o la saturación de aluminio. Si bien, por ejemplo, este ejemplo que estábamos viendo no es un suelo ácido, por lo menos al agua, sí tiene ya, no está tan bueno su saturación, o sea, está más o menos intermedio, y uno podría pensar si habría que hacer una intervención. Lo otro que permite la cal o carbonato de calcio también es que deja disponibles algunos elementos que están ahí y que quizás están atrapados, ¿ya? De partida, la cal es lo más barato que uno le puede tirar al suelo, comparativamente, especialmente hoy día con los precios de los fertilizantes. Entonces, yo partiría por ahí. Primero, si es que tiene problemas, acá no es tan grave, pero si lo tuviera, partiría por el encalado, para que tengan una idea más o menos de las cantidades. Generalmente, en el sur de Chile se habla de que uno, para mover una décima de pH, debiera estar aplicando más o menos 1000 kilos de cal. O sea, si por ejemplo este que está en 5,9 y yo lo quisiera llevar a 6, por lo menos en cobertera, que es la forma más fácil de aplicarlo, yo debiera estar aplicando 1000 kilos y esperar que el próximo año, cuando esta cal se incorpore al suelo, porque sí es lo más lento que tenemos dentro de las aplicaciones, vamos a tener, o debiéramos tener, un suelo ya con pH 6, ¿ya? ¿Cuáles son los máximos que uno puede aplicar? Para que tampoco no se vayan al chancho, como dice el agricultor, más o menos en cobertera han ido cambiando un poco los valores, porque antiguamente era 2.500, hoy día ya estamos en 3.000 o a 3.500 kilos.
Si el único problema de la cal es que al pequeño agricultor no le gusta. No es que él se lo vaya a comer, pero se lo termina comiendo porque generalmente, como es tan molido, terminan como Berlín los agricultores. Sobre todo cuando no tienen la maquinaria y lo tienen que hacer a mano, al voleo. Ahí quedan blancos, y entonces cuando uno va con su análisis suelo y lo primero que uno le dice tiene que encalar, no es la mejor cara la que uno recibe, porque ellos están pensando en que uno vaya con la refertilización, en este caso, o la recomendación de fertilizante. ¿Qué más? Lucho, una consulta en relación a lo que dijiste. Si yo voy a tirar NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, en un suelo ácido, porque no hice los factores de corrección, ¿cuánto de realidad es la inversión que estoy logrando? Porque si no corrijo lo más importante en estas condiciones, que es la base para lograr la disponibilidad y el buen aprovechamiento de esos nutrientes, ¿tiene algún efecto o estoy botando, entre comillas, más de lo que estoy ganando? O sea, ¿cuánto? No sabría decir porque el suelo es súper variable, pero sí vamos a estar perdiendo un porcentaje importante de fertilización porque, vuelvo a insistir, la producción se dice que está determinada por elemento que está en deficiencia o en exceso. Uno puede tener corregido, no sé, hablemos ya, 20 elementos, pero si tengo uno que me está faltando, ese va a ser el que me va a determinar. Yo, por más que tenga, no sé, 500 unidades de nitrógeno, 1000 unidades de fósforo, 800 unidades de potasio, pero si estoy fallando en lo que es la saturación de aluminio, ese es el que me va a determinar la producción. Y lo otro va a estar de más. Entonces, ¿cuánto? No sabría decirte dependiendo cuánto se te vaya a pasar la mano o cuánto te faltó la mano, pero no va a ser lo óptimo. Y vuelvo a insistir con el tema de los precios hoy en día. La verdad es que hoy día sí que duele. O sea, eso es importante lo que dice Luis, porque normalmente uno piensa o lo que escucha es que la gente va a comprar fertilizante sin el análisis de suelo. Y muchas veces la realidad, y que lo hemos visto, es que corrigiendo algunos elementos a un precio menor, sin romper el suelo, en un periodo de 2, 3, 4 años se logra cambiar la imagen de esa pradera, y a través de factores de corrección. Sí, mire, para no hacerle el quite a la pregunta, en general uno puede hablar de encalado, de valores, pero ya cuando metemos en fertilizante va a depender mucho de qué es lo que tengo, a dónde quiero ir, cuánto quiero producir. Entonces es difícil dar un valor. Generalmente, y terminamos cayendo en las recetas, en la experiencia. Mire, yo acá al lado tuve con un vecino, más o menos el potrero más o menos igual, y le tiramos 600 kilos de mezcla, porque eso es lo más fácil, lo más cómodo, la mezcla, ¿ya? A recordar a los agricultores que generalmente los fertilizantes vienen fertilizantes puros que traen un solo elemento, la mayor parte, uno o dos algunos, y lo que hay hoy día más disponible son las mezclas que ya vienen preparadas, ¿ya? Y ahí uno generalmente escucha la mezcla para papa, yo quiero mezcla para papa, yo quiero mezcla para trigo, quiero mezcla para pradera. La verdad es que son títulos que le ponen los agricultores, pero el que resulte esa mezcla en unos lados o en un potrero no significa que le va a resultar en el otro, porque va a depender qué es la composición. Y lo último con el tema de las mezclas, generalmente son 3 numeritos, recordarle a los agricultores. NPK, en ese orden viene la mezcla. Entonces, cuando a mí me dicen, no sé, por darle un valor, 6, 21, 14, ya oiga, esta es una buena mezcla. Sí, pero recuerden que estos son porcentajes que están relacionados en base a 100. Entonces, de cada 100 kilos, que hoy día son 4 bolsas, 4 saquitos, ya no son como los sacos de antes, aludiendo a esta mezcla, para que tengan una idea de la riqueza o no, tendríamos 6 kilos, de cada 100 kilos yo tendría 6 de nitrógeno, 21 de fósforo
y 14 solamente en este caso, de potasio. El resto son elementos inertes que uno le llama, que son así como, que no aportan, ni tampoco, ni ayudan ni estorban, pero la verdad es que rellenan. Y la última consideración es recordarle a los agricultores, la verdad es que están con esa idea de que en el fertilizante viene maleza. ¿Usted lo ha escuchado en el campo? Sí. Que como, oiga, ese fertilizante que usted me trajo Traía maleza. traía pura maleza. La verdad es que es difícil que una semilla de maleza de cualquier planta, incluso de las malezas, viva en ese ambiente, digamos, rodeado de elementos químicos. La verdad es que los fertilizantes son súper fuertes en sus reacciones y es difícil que sobrevivan. Lo que generalmente ocurre es que la maleza obviamente es más rápida. Aprovecha mejor lo que Aprovecha, se le dio. entonces le tiran y lo que primero sale o lo que más rápido corre en este caso son las malezas. Y si tenemos, por ejemplo, como este o otro potrero más malo, digamos, más saturado, la verdad es que por más fertilizante que le tiremos, no va a salir nada más que las malezas, que son las únicas que aguantan estas condiciones malas o sea, malas condiciones químicas que tiene este suelo. Efectivamente, lo importante es que si es que vemos maleza, lo vamos a ver el primer año, ya el segundo año hay que ser persistente, se va a empezar a cambiar la composición de la pradera, vamos a empezar a ver especies más nobles que ya se empiezan a robustecer del segundo, tercer año hacia adelante. Son procesos lentos en los temas calendarios, pero son procesos que se van dando, y cuando las lucas son pocas y los costos son altos, romper el suelo sale un poco más caro. También en una próxima oportunidad, Lucho, me gustaría que nos conversara respecto a las estrategias de rotura del suelo, por ejemplo el arado de cobertera, de disco, cincel, porque obviamente uno ve en el campo que se hacen prácticas que no son las mejores, pero que son que están ya enraizadas y que se hacen por cultura, y muchas veces hacemos un poquito más de... Por eso le llaman las labores tradicionales de daño que de beneficio. Bueno, así bien resumido, porque el tío conductor ya nos está mirando porque estamos con Laura. En general, lo podemos analizar en otro programa un poco más profundo, pero yo le digo que aquí hay en el tema de la fertilización hay básicamente, o en el tema del establecimiento, mejora de un potrero, hay básicamente dos caminos. El camino corto, y caro, que es llegar, cultivar, sacar harta platita del bolsillo de un paraguaso y arreglarlo de un paraguaso. Un paraguaso dentro de lo que me permita, digamos, porque tampoco puedo abusar de las cantidades, porque si este potrero me está pidiendo por lo menos 10.000 kilos, pero yo tengo un tope de 3.000. Entonces, hasta ahí. Pero en el mejor de los casos va a ser un gasto, o sea, sí o sí va a ser un gasto importante. Es el camino corto, que yo obtengo resultados a corto plazo, pero caros o muy concentrados financieramente. Y el otro camino largo son fertilizaciones o por ejemplo, manejos sin romper, que es solamente fertilizar y es solamente también manejar los animales que no me rompan la pradera más allá de la cuenta, y yo voy logrando una mejora o una estabilización o una mejora de la pradera, porque esas pequeñas cositas, concentrar, digamos, el uso de la pradera, no romper, tirarle quizás pequeñas cantidades, pero de a poquito voy subiendo, a veces, por lo menos para el pequeño agricultor, es mejor ese camino. Y el tema de las labores tradicionales, eso da para otro programa. Sí, para otro programa, porque la verdad es que ahí nos vamos a explayar, pero en general la pradera se dice que es como más amistosa que los cultivos por el hecho de que mantiene cubierta vegetal en forma permanente, protegiéndolo de la lluvia, protegiéndolo del viento, versus las labores tradicionales que realmente cultivan, invierten el suelo
y yo traigo a la superficie ese suelo que es pobre, que es más abajo. En cuanto más abajo el suelo es más pobre, más arriba está más rico. Más fértil. Eso. Ya, Don Cristian, creo que estamos como en la hora. Estamos en la hora y pasadito. Yo hoy día me tocó, espero que después cuando conversemos con Lucho digas, algo sabías de, Sí. de muestra de suelo, de pradera, que lo conversamos, pero importante para nuestro amigo entender la importancia, valga la redundancia, de un análisis de suelo y de las intervenciones a través de la fertilización con sustento técnico. Sí, me quedaría tranquilo que le quedó claro, digamos, la importancia del análisis de suelo, que aunque valen sus luquitas, porque por ejemplo, no sé, pues en los días cotizando acá con un laboratorio, por lo menos acá, por dar un ejemplo, ¿ya? Estábamos hablando de sus buenas luquitas. No es que me ponga a revisar el teléfono, así que estoy viendo unas cotizaciones que me mandaron. Un análisis de suelo, a ver, el completo que trae hasta los microelementos, que es mucho más de lo que vimos acá en este laboratorio, sale 81 lucas más IVA, ¿ya? Pesadito. Claro. El básico, que es más o menos este que ustedes están viendo, ese sale 22.700 más IVA. Y el intermedio, estamos hablando de 60 lucas más IVA. Entonces, pensemos en el básico, ya son 23 lucas, o sea, 23 lucas más IVA, pongámosle 27.000 pesos. No es barato, pero tampoco es tan caro versus las economías que yo pueda lograr con hacer una buena fertilización. Este es un solo laboratorio, seguramente otros podrán ser que estén más baratos, los otros más caros, pero más o menos para tener una idea de lo que vale hoy día en análisis de suelo, pero comparativamente con lo que hoy día estamos gastando en fertilizantes, la verdad es que vale la pena invertir. Así que ojalá que le haya quedado clara la importancia del análisis de suelo, la forma de hacerlo, por qué lo hacemos, y más o menos le dimos un barniz de lo que viene después, que es el análisis de los datos que viene ahí y cómo hacer en este caso las correcciones. Así que por mí, ojalá que les haya gustado el programa. Estamos tratando de dar una pincelada porque ya se viene la época de las fertilizaciones. En este momento habría que ya empezar a hacer los muestreos para que en 2 semanitas más tengamos los análisis. Y mientras que llegue la disponibilidad, porque también están en medio escasones los fertilizantes. La primera quincena de septiembre. La primera quincena, claro, dependiendo de la zona, cuánto se alarga, cuánto se atrasa la zona, o digamos las actividades, uno podría pensar que en septiembre ya debiera estar fertilizando, o por lo menos hay algunos que lo hacen ya la quincena de agosto. Entonces ya estamos medio en la quemadita para que empecemos a hacer este tipo de labores. Así que por mí, muchas gracias. Nos veremos en el otro programa, si Dios, como dijo el doctor Poveda, si Dios así lo quiere. Bueno, aprovechamos a saludar a Víctor a la distancia. Tiene que estar ahí ya arropado viendo el programa. Y forrajeado. Sí. Desearles que tengan una linda semana, Dios mediante. Sí. Y nos vemos la próxima semana, si Dios así lo quiere. Y reiteramos los agradecimientos a Ferretería Jaramillo. Nuestro auspiciador. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Centralnoticias.cl, CN Televisión han presentado Vida Campesina. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo, Chile Más. En nuestro local de Ancacomó le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo, Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomó.